En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. ¿Qué tal, amigos? Nos da gusto volver a saludarte y agradecer primero a Dios porque estamos grabando un nuevo programa con Moisés, pero también a ti por acompañarnos en cada episodio, por estar pendiente, por estarnos apoyando en esta serie que se llama Descifrando la Profecía. Moisés, bienvenido. Hoy te quiero dar el privilegio a ti que nos dirigas en oración y que nos des el empuje a la pregunta de hoy. Ok, vamos a orar entonces. Gracias, Padre, por darnos tu bendición, que al abrir tu palabra pueda ser edificante a nuestras vidas y allá donde nuestros amigos nos escuchen, ya sea por las redes sociales o el medio que ellos hayan elegido. Oramos, Señor, para que tu bendición los alcance y tu palabra pueda también ser para ellos esa vida que los lleve hacia la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. En esta hora pues tenemos una pregunta muy interesante. Bastante. Y tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Este es un tema muy interesante porque pocas profecías han sido tan debatidas como esta profecía de Daniel. Sí, porque aún en este tiempo sigue todavía sonando. Y en ese sentido es importante que nosotros podamos ver a través de ellas si tienen un inicio, si tienen un final, realmente cómo deberíamos de interpretar estos símbolos, si son simbólicos, si son históricos, si se trasladan al futuro, o sea, cómo. Y esta pregunta es clave, ¿verdad? Y es importante porque tiene que ver con la matemática de Dios. Y en ese sentido, la respuesta bíblica, pues pareciera ser que para algunos es clara, para otros no es tan clara. Pero en este programa, con la ayuda de Dios, vamos a tratar la manera de descifrar este concepto bíblico, profético también, de las 70 semanas. Primero tenemos que ir a dónde encontrar el texto que menciona las 70 semanas. Esta profecía se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel. Hay que poner un poquito contexto, ¿por qué o dónde surge esto? Primero porque en un capítulo anterior Dios le había revelado una visión al profeta, pero esta había quedado inconclusa. ¿Por qué quedó inconclusa? En el capítulo 8, por ejemplo, en los últimos versículos dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Eso quiere decir que hay una visión previa a las 70 semanas. ¿Cuál era la visión? Cuando se le dice a Daniel que hasta que pasaran 2300 años, ¿sí? O tardes y mañanas, como lo dice la profecía, Daniel 8:14, el santuario iba a ser purificado. Pero esa visión le queda a él inconclusa y vemos que Daniel era un hombre de oración. En el capítulo 9 lo encontramos orando, ¿sí? Cuando él está orando, entonces Dios envía al ángel Gabriel para poder continuar con la visión anterior. Dice el versículo 20 del capítulo 9. Y hay algo también interesante ahí, que él está orando por Jerusalén, está orando por el fin del cautiverio, está orando para que termine, porque de hecho Daniel estaba cautivo. Y había una profecía en el libro de Jeremías que hablaba sobre el cumplimiento también del cautiverio babilónico. 70 años. En Babilonia. Y también son 70 años. Pero hay que hacer la diferencia también, porque tal vez algunos puedan pensar que nosotros estamos hablando de esos 70 años de Jeremías. Nosotros estamos hablando de estos 70 años en el libro de Daniel capítulo 9, donde en esta introducción que estamos haciendo y tiene que ver también con el futuro. O sea, en ese tiempo Daniel oraba para que se cumplieran los 70 años de cautiverio. Pero le viene la revelación de los 70 años, 70 semanas, perdón,
de futuro, ¿verdad? Ajá. Que iba a haber en la interpretación bíblica. Entonces, parece que el 70 se repite, pero no, son diferentes. Son Unos dos- son 70 años son dos cosas y distintas. otros son 70 semanas. Y exactamente estaba estudiando él sobre los 70 años, tiene razón, Correcto. exactamente. Pero en el versículo 20 dice lo siguiente: aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, exactamente lo que tú dices, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Correcto. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, que es el ángel, ¿verdad?, a quien yo había visto en la visión al principio, ahí concuerda con lo que estaba diciendo, que la anterior había quedado inconclusa, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, que era más o menos como a las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Me corriges? ¿Estoy mal? Sí, sí. Me hizo entender y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión, dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿sí? O sea, le está diciendo claramente que ese tiempo estaba destinado sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Desde ahí partimos de que no podrían estarse cumpliendo ahorita parte de esas 70 semanas aquí, porque estaban hablando sobre Israel. Y dice, sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Creo que si nos vamos a poner a explicar todos esos elementos, tardaríamos mucho, pero aquí vamos a enfocarnos en el inicio, ¿sí? Correcto. Conoce y entiende, le dice el ángel a Gabriel, que desde que salga la orden, y mira que aquí utiliza dos palabras, ¿sí? Restaurar y reedificar. Fíjate que si cualquiera se pudiera leer de una manera rápida, diría que están utilizando dos sinónimos. Porque restaurar y reedificar podría sonar algo bastante similar. Decir, ¿cómo es que es como decir, subió la subida, bebió la bebida? Pero no, son dos palabras totalmente distintas. Restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas, ya veremos eso más adelante, más 62 semanas, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Entonces, tendríamos que partir, Moisés, de encontrar una orden, un decreto que ordenara restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Sabes qué? Me puse a investigar el significado de la palabra restaurar, ¿sí? Y hay por lo menos 3 acepciones de la palabra que no podríamos utilizar las primeras 2 porque sería caer en los sinónimos de reedificar. Y me pareció bien interesante una tercera definición de la palabra restaurar, que significaba poner o restaurar, o creo que la palabra decía, pero quiero recordar, como traer al inicio un imperio que había sido derrocado. Yo me ponía a pensar, tengo que buscar un decreto que le dé la potestad a Israel de obtener otra vez su autonomía. ¿Por qué? Porque cuando Nabucodonosor va e invade a Israel, los primeros cautivos no es el pueblo, son los líderes de Israel. Prácticamente Nabucodonosor había dejado sin autonomía política, ¿sí?, a Israel. E Israel comenzaba a regirse ahora por las leyes de Babilonia, ¿sí? Y tendríamos que encontrar un decreto también que permitiera la reedificación o la reconstrucción de Israel. Y ahí consiste el error, porque si tú te das cuenta, en el libro de Esdras encuentras por lo menos 3 decretos, ¿sí?, y creo que un permiso o 2 permisos. ¿Cómo puedes saber cuál es el decreto correcto? Ahí es donde ha existido la confusión de esta interpretación profética. Por eso el tiempo a uno les da un año y a otros les da otro año, y a otros que han impulsado un tiempo de esas 70 semanas hasta nuestros tiempos, y dicen que todavía no se ha cumplido. Entonces podríamos decir, queridos amigos, que cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27,
se está refiriendo a una porción de una profecía más larga. Eso es lo primero que tenemos que entender. 70 semanas están cortadas, hataj, que es el término que se utiliza en el original para decir están determinadas, están cortadas. O sea, tenemos los 2360 días o años, que es la profecía más larga en la Biblia, y dentro de esas 2360 días hay 70 semanas. Es una porción de esa profecía larga. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que están cortadas. ¿Con quién tiene que ver? Con el pueblo de Israel. El cumplimiento entonces específicamente tiene que ver durante el tiempo del pueblo de Israel. De las 70 semanas. Las 2300 tardes y mañanas está hablando de algo diferente, está hablando de juicio, está hablando del santuario, etc. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Están cortadas, están separadas y de la profecía más larga. Algo que tenemos que también saber y que es importante, Ronald, es acerca de cómo, si estamos viendo, porque tú estás hablando de que, bueno, tiene que ser restaurada y reedificada. Cuestiones políticas como cuestiones religiosas, reedificación y tiene que ver también con tener un sistema político y un sistema religioso. O sea, se reedifica y se restaura en el sentido político y religioso, teniendo autonomía, teniendo autoridad, teniendo un territorio, teniendo un sistema religioso, porque si no había sistema religioso, aunque hubiera político, no estaba completa la nación. No era Israel. No era Israel. Entonces, tenemos que buscar el tiempo en el cual inicia esto. Pero para ello, tenemos que también interpretar que si son 70 semanas, pues es algo muy cortísimo, pero cuando hablamos de profecía bíblica, como tiene que ver con varios principios, hablamos en este caso del principio día por año, donde la Biblia establece que un día profético equivale a un año literal. Eso está basado en Números capítulo 4, versículo 34, y también el libro de Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Números 14, 34 y Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahora, entonces en profecía hablamos de que un día equivale a un año. Entonces si hablamos de 70 semanas, estamos hablando de ¿cuántos años? Serían 490 días, serían 490 años. Perfecto. Entonces 70 semanas son 400 días proféticos o equivalentes a 490 años literales. Y esto no es un invento adventista, sino que es una interpretación que a lo largo de la historia siempre se ha escrito de esa manera, a tal punto que nosotros como adventistas, interpretando las profecías bíblicas de manera historicista, nosotros aplicamos este principio porque el cumplimiento se da de acuerdo a lo que Dios ya había predicho. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar? Lo que tú estabas diciendo, el inicio. ¿Cuándo fue que iniciaron estas 70 semanas? La Biblia ahí en Daniel capítulo 9 nos da algunas claves. Y las claves es la restauración y la reedificación. ¿Cuándo se dieron estos edictos? ¿Quiénes lo dieron? ¿Cuáles serían las fechas probables? ¿Cuál de todas es la que se aplica a las 70 semanas? Me gustaría que nos hablaras acerca de estos y quiénes son estos personajes y en qué año probablemente es lo que dice la historia que se cumple. Fíjate que el decreto que se ajusta exactamente a las características de la profecía se encuentra en el libro de Esdras en el capítulo 7. Y el rey que emite este decreto, Moisés, es el rey Artajerjes I Longímano, que era hijo del rey Jerjes I o el rey Asuero, que aparece en el libro de Esther. Correcto. Por eso fíjate que la historia no lo corrobora, pero hay muchas posibilidades de que Artajerjes I haya sido hijo de la reina Esther. Solo es una posibilidad, es una conjetura, no es algo seguro, pero las posibilidades son muchas. Y por eso podríamos encontrar que por eso el gran apoyo de Artajerjes en el decreto. En el capítulo 7, versículo 7, por ejemplo, dice lo siguiente: en el 7º año del rey Artajerjes, vinieron con él a Jerusalén algunos israelitas, incluyendo sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. ¿Cuál es este año, el 7º año del rey Artajerjes? Es el año 457 antes de Cristo. Y esto no según Ronald, ni según Moisés, ni según los adventistas, esto es según la historia. ¿Sí? El 7º año
del rey Artajerjes fue el año 457 antes de Cristo. Y efectivamente en ese año es cuando él da el decreto de la restauración y la reedificación de Jerusalén. Lo leemos en el versículo 25, que dice: y tú, Esdras, ese es el decreto, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, y aquí es donde se ve la restauración. Mira, Moisés, pon jueces y magistrados. Sistema judicial. Exactamente. Le está devolviendo la autonomía política a Israel. Ya no se iban a regir por las leyes de Media y de Persia, sino que le está dando la potestad a Israel de restaurarse políticamente, ¿sí? Además, Dice, que administren justicia a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Ahí ya no es político. es religioso. Ahí es religioso, le está dando la autonomía a Israel otra vez de que su moral sea regida por las leyes o los 10 mandamientos, las leyes religiosas que Dios había dado, ¿sí? Y al que no las conozca, se las enseñarás. Y el que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea prontamente condenado a muerte, será multa o prisión. Y un poquito más adelante, no le va a leer completo porque es largo el decreto, se le da la potestad a ellos de reedificar a toda Jerusalén. Entonces encontramos que el inicio de las 70 semanas lo encontramos en el año 457 antes de Cristo, en el 7º año del reinado de Artajerjes, ¿sí? ¿Y por qué Por los dos detalles interesantes, que debían permitir la restauración, tanto política como religiosa, como lo estabas hablando, y también la reedificación de Israel. Porque dime, ¿de qué sirve reedificar a una nación si no tienen autonomía? Sí, y de hecho, o sea, nosotros encontramos 3 decretos, ¿verdad? El de Ciro, 520, Ajá. el de Darío en el 500, perdón, el de Ciro en el 538, Sí. el de Darío en el 520 y el de Artajerjes en el 457. Pero ¿cuál es la clave? Lo que tú leías, ¿verdad? Una restauración civil, judicial o jurídico, ¿verdad? En este caso, y también religioso. Entonces, en este caso, estamos hablando de 3 elementos: autoridad civil, sistema judicial y también todo lo que tiene que ver con lo religioso. Eso es una restauración nacional completa. Se reedifican los muros, se hace lo que se tiene que hacer en todas las áreas para poder establecer una estructura, una organización también y una, se puede decir, una forma, y esto encaja exactamente. Y entonces se puede decir, si leemos la Biblia y encajamos todos los elementos, podemos decir que el decreto de Artajerjes cumple con todos los requisitos para poder decir que es la fecha para poder iniciar las 70 semanas o los 490 años, porque ahí no está diciendo cuando alguien piense o cuando a alguien le parezca, sino que dice desde la salida del decreto, desde que se dé la orden. Entonces ahí comienzan 70 semanas. Eso quiere decir de que el decreto ya lo establecimos, ya vimos quién lo dio, ya vimos qué fecha lo dio. Entonces, si contamos 457 años, tú hablabas de 69 semanas. Sí. Y esas 69 semanas llegan hasta el año, bueno, son 483 años más bien, porque la última semana solo serían 7 años, ¿verdad? Y eso nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. Curiosamente en el bautismo de Cristo. Con el bautismo de Cristo Jesús. Sí, y entonces, ¿qué ocurre ahí? Ajá. Entonces hablamos de la última semana que tiene que ver con el Mesías príncipe. Que habla ahí Daniel y dice el Mesías príncipe. Y en el año 27 Jesús fue bautizado. La unción del Espíritu Santo. Ungir, al ¿sí? Santo de los Santos. Comienza su ministerio público y entonces esta exactitud es absoluta, ¿verdad? Nosotros vemos que las 69 semanas terminan, o es parte de esas 70, pero terminan ahí con el inicio, ¿verdad?, del ministerio de Cristo Jesús en el año 27 después de Cristo, que de hecho el otro año, 2027, estará cumpliendo 2000 años. Digamos 2000 años, aunque hay ahí un par de fechas, pero si lo tomáramos así literal, 2027 podría decirse que es como la celebración del 2000 aniversario de años del bautismo de Cristo Jesús. Pero interesante del caso es que dice Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
O sea, 3 años y medio después de su bautismo, en el año 34 después de Cristo, entonces ocurre el suceso más importante sobre la historia humana. Y estamos hablando que Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos, y entonces el sistema ceremonial termina, y es ahí entonces que nosotros vemos que se cumplen las 70 semanas, porque a la mitad de la semana, porque todavía falta la otra mitad. Y entonces el año 34, ¿qué fue lo que ocurre? El apadrinamiento de Esteban. Y entonces ahí oficialmente se rechaza el Sanedrín. El pueblo judío entonces ahora deja de ser el objeto por el cual Jesús había venido, y ahora el evangelio pasa a los gentiles, ahora nos alcanza a todos, y entonces ahí se cumplen las 70 semanas o los 490 años. Y fíjate que exactamente eso del evangelio de los gentiles lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 44 en adelante. Pero de todo eso voy a leer el 46, que dice: entonces Pablo y Bernabé, porque los judíos lo atacaban a la predicación de ellos, dice: entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, en verdad era necesario hablar la palabra de Dios primero a vosotros, aquí en Israel, a los judíos, ¿sí? Pero como la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos, dicen ellos, a los gentiles. Y ahí vemos exactamente el cumplimiento de las 70 semanas, fíjate. ¿Sabes qué es bien interesante en los últimos minutos que nos quedan? Que Daniel recibe la profecía de las 70 semanas, ¿sí? No dudo que Daniel, mientras estuvo dentro del imperio medo-persa y babilónico, él pudo haber enseñado esto. Nos damos cuenta que los mal llamados 3 reyes magos, o los sabios de Oriente que menciona la Biblia, ellos eran de origen persa, ¿sí? Y sabes que ellos sabían y calculaban cuándo iba a nacer Jesús, porque ellos lo fueron a ver, sabían el cumplimiento de esas profecías, sabían que para esa época alguien importante iba a nacer, un Mesías, un ungido, ¿sí? Y por eso lo fueron a buscar. ¿Cómo podríamos concluir? Las 70 semanas ya se cumplieron. Sí, y quiero aquí tal vez acotar, aunque el tiempo ya es muy breve para hablar de esto, pero el judaísmo reconoce la fecha del decreto, aunque rechaza el cumplimiento de las 70 semanas de la manera como interpretamos. Qué interesante. Estamos interpretando la Biblia. El futurismo rompe las 70 semanas y la traslada al futuro, ¿verdad? La última semana especialmente. El preterismo acepta que ya se cumplió históricamente de manera parcial y total en el pasado. Pero finalmente el problema del futurismo es muy grave, porque lo que inserta es la última semana como una brecha, lo traslada al final y entonces lo aplica como al anticristo, la gran tribulación, etcétera, etcétera. Hay mucho que hablar, el rapto secreto, y entonces realmente los textos nunca mencionan acerca de ello, sino que está hablando del cumplimiento del tiempo, y exactamente se cumple con el Mesías, pero no está hablando de un anticristo, sino está hablando del verdadero Cristo de Jesús, y termina con el apareamiento de Esteban. Por lo tanto, eso es lo que pueden pensar otros, pero hoy nosotros podemos decir que sí, la profecía se cumplió a cabalidad, es parte de las 2300 tardes y mañanas o años, y en ese sentido la profecía es importante porque demuestra que Dios gobierna, que Dios tiene el control de la historia humana, además de que Jesús es el Mesías prometido, porque se cumple en él también estas profecías, que la Biblia es inspirada, que la Biblia no se contradice ni tampoco desdice, ¿verdad?, lo que ya había sido profetizado, lo cumple a través de la historia, y la profecía es confiable. Por lo tanto, la salvación no es improvisada, es algo programado, que Dios mismo ya lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, y todo esto era nada más para que las personas pudieran, y los que estaban listos y entendieron todo esto, vieron a Jesús y lo aceptaron, lo recibieron, y entonces se prepararon, ¿verdad?, para que esa primera venida para ellos fuera la más especial. Hoy Jesús va a venir por segunda vez. Las profecías también se están cumpliendo, y a la medida que vayamos aprendiendo cada estudio, Ronald, vamos a ir viendo y vamos a ir ampliando también para que nosotros veamos el tiempo que hoy estamos viviendo. Así es, Moisés. Así, queridos amigos, no hay una semana más que esperar. Ha sido ya cumplida las 70 semanas de la profecía de Daniel 9, 24 en adelante.
Y pues como tú lo dices, vamos a seguir estudiando muchas preguntas que han generado dudas y malas interpretaciones a lo largo de la historia, que esperamos que sean de apoyo para todos ustedes. Y bueno, se nos fue el tiempo, vuela el tiempo, nos hacemos profecía. Pero esperamos que en el próximo capítulo nos puedan volver a acompañar. Será para nosotros un placer por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Esto fue Descifrando la Profecía.